En estas últimas semanas estuvimos probando a Green Hell, que es el juego que consideramos el mejor juego multijugador de supervivencia con historia. A este juego lo habíamos probado hace bastante porque tenía un modo multijugador, pero para la triste historia nos enteramos de que la campaña no estaba en multijugador, así que lo dejamos de lado. Pero aún así tiene un gran problema, que lo vamos a estar hablando al final del video. Pero para los que no tengan ni idea, el juego comienza de una pareja que intenta comunicarse con una tribu que está en el Amazonas. El hombre es como un investigador y la mujer es como una traductora. Entre ellos dos tienen que intentar descubrir qué es lo que está pasando, por qué muchas tribus se están adentrando más en el bosque. Todo un quilombo. Pero esto no tiene nada que ver con el multijugador, porque a la mina la secuestran al ratito y vos ahora tenés que ir a rescatarla. Con una jugabilidad muy enfocada a la prueba y el error, en donde cualquier cosa que toques te puede llegar a matar y tenés que respawnear. Aún así el juego es como una versión suave del Amazonas. No hay tantas criaturas, pero aún así se siente muy abundante. Ya que hemos visto documentales del Amazonas y sabemos que cada 5 pasos hay 200 especies de arañas diferentes, pero acá en el juego normalmente te vas a encontrar a una sola. Aún así bastante abundante, te encontrás ranitas, capibaras, tapires, cerdo, un jaguar y muchas criaturas más. Y algo que nos sorprendió bastante de este juego es que no solamente tiene el sistema de hambre, sino que tenés que consumir macronutrientes, o sea, proteínas, grasas, carbohidratos, agua. Y sí o sí tenés que consumir de todos un poco. No es como que podés vivir solamente de carbohidratos. Vas a tener que ir en mitad de la jungla a buscar algo de proteína. Es una mierda. Principalmente porque en la jungla la gran mayoría de cosas te van a comer a vos y no vos a ellos. En el caso que a mí me pasa mucho es que necesito proteína y lo único que tengo cerca son caracolitos y te dan solamente muy poca cantidad. Y otra cosa muy interesante es que las curaciones, la medicina, se hace todo a base de plantas medicinales que hay esparcidas por la jungla. Sería que te dan como una mini guía. Te dicen, la molinera sirve para hacer vendas y si la combinas con la planta de tabaco se vuelve un analgésico. Pero no te lo dicen, tenés que averiguarlo. Así que como dijimos al inicio, es prueba y error. Igual algo que te da un indicio bastante grande es que arriba del todo vos cuando vas poniendo los materiales, cuando no podés construir nada se desaparece, pero si se puede sigue estando. Muy similar a lo que sería en el The Forest. Ahora, una cosa que nosotros consideramos que a los juegos le da demasiada vida son los estados perjudiciales, que serían como, no sé, congelado, prendido fuego, cosas así. Bueno, en este caso en la jungla estarían la fiebre, que te dio dolor estomacal, que se te metió una mosca en el brazo, sí, parásitos, y así es un montón más. Deben haber un mínimo unos 10 estados perjudiciales. Por ejemplo, el de las moscas es un cáncer porque vos, digamos, te desmayás o te acostaste a dormir, viene una mosca, se te pone en el brazo y al otro día tenés como una bola en tu brazo, tremenda ampolla ahí con una oruga adentro, que te baja cordura, y la única forma de sacártelo es con una aguja de hueso que también te baja cordura. Es como muy difícil. Y ahí es cuando arranca el problema con la cordura, porque de vez en cuando en la jungla escuchás a los aborígenes cantar, y lo que pasa es que cuando se te baja la cordura los escuchás cantar también, pero como si los tuvieras al lado de la oreja. Pero no solamente al lado, sino que es como si estuvieras loco. Escuchás en la oreja izquierda, en la oreja derecha, y el otro, tu compañero, no escucha nada. Es como si vos estuvieras re loco. Y llega un momento que los aborígenes que vos estás imaginando te vienen a atacar y tu compañero te mira desde lejos y vos estás peleando ahí contra la sombra. Es un detalle que marca la diferencia y mucho más en multijugador. Escucho voces. ¿Hay gente o no? ¿Escuchaste ruido? No. Escuché un ay, 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 oh. Hermano, es la jungla. ¡Ay, la jungla, boludo! No estaba loco. Porque a diferencia de Don't Starve, que cuando vos estás loco, tu compañero, cuando ya bajaste mucho la cordura, puede visualizar las sombras, lo cual te ayuda a pelear. Pero en este caso, vos cuando ya estás loquísimo, estás solo. Junto a esto de la cordura, hay otras dos cosas que nos parecieron muy destacables en el multijugador. Que una es que te dan personajes diferentes, y la otra es que cuando te agarran sanguijuelas al pasar por un río, tu compañero puede ir y sacarte las sanguijuelas, así que esto le da como un punto extra de interacción. No es como que vos haces tu vida, yo hago la mía y ya está. Se van cada uno para un lado y no se siente esa cooperación. Aunque esto de las sanguijuelas creemos que no fue hecho a posta, no es como que se pusieron a desarrollar esa mecánica de sacarse las sanguijuelas, sino que fue más un accidente. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero algo que para mí personalmente fue como muy bueno es que tiene un buen ritmo. A lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando uno ve una película o un anime,
lo ves de corrido los 20 minutos con otra persona y ya como que no hay un momento de interacción. Pero en el juego es como que los sucesos que van pasando, de que Mia va a desaparecer y que te dice que te odia, vos con la otra persona lo puedes discutir, o de la nada llegan a una minería y está lleno de cadáveres, como que te incita al hablar con tu compañero. Y eso para mí tiene un buen punto a favor. Bueno, y ahora una gran pregunta que nos quedó dando vueltas en la cabeza durante bastante rato. Y es que, ¿realmente es multijugador Green Hell? Y es que en lo personal consideramos que Green Hell es un tremendo juegazo, pero que desde su base fue considerado o fue desarrollado para un solo jugador y que después a la larga le decidieron incorporar el segundo player. Por lo que sí, destaca por ser un buen juego, pero en su multijugador no está mal, pero no está como enfocado en multijugador, y de ahí lo hicieron un buen juego. Y esto lo decimos más que nada enfocado al título, porque donde venga cualquier otro juego y agarre algunas cosas similares, está como ahí al ras de ganarle. Sin contar que el juego se parece pero muchísimo a The Forest, tanto que al jugarlo yo decía, nah, estos son los del creador de The Forest, y así como por 2 horas hasta que tuve que ir a buscar que el juego no era desarrollado por los de The Forest, para que se dejara de decir, igual a The Forest, igual a The Forest. Sí, y al final no, eran otros desarrolladores, por lo que el sistema de crafteo y demás se parece demasiado. Pero aún así consideramos que de momento es el mejor juego de supervivencia con historia multijugador. Aunque donde venga alguien y agarre a Green Hell como referencia y lo inicie desde su base como un desarrollo de juego multijugador, seguro le queda muchísimo mejor y lo destrona del gran título de el mejor juego de supervivencia multijugador. Con historia, lo repetimos bastante para que quede bien claro. Y si se preguntan qué sería un buen juego multijugador, y es que te haga interactuar bien persona a persona, que hayan diálogos más cooperativos, que todos tengan un rol en la historia y no simplemente sea el player 1 y lo demás le sigue. El héroe y sus seguidores. O en este caso que somos básicamente un clon. Bueno, puede ser también el héroe y los seguidores. El problema es que tiene que ser muy interactivo. Para ser un gran juego multijugador tiene que haber mucha interacción entre los personajes. Y hasta acá, coméntense en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Lo jugaron? ¿Lo piensan jugar? ¿Cuál es su opinión respecto a su multijugador? ¿Conocen algún otro juego de supervivencia con historia que les guste muchísimo y puedan llegar a decir que le gana a Green Hell? Recuerden, con historia, porque sabemos que también otro juego muy bueno de supervivencia es Project Zomboid, que está ahí pendiente a probar. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.